Empezamos entonces. Están viendo el PDF, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya. Como les mencioné, la pauta que tengo acá es como mucho más detallada de lo que deberían tener ustedes en su desarrollo. Denme un minuto, voy a cerrar la puerta. Ya, ahí sí que había mucho ruido. Como les decía, la pauta está mucho más detallada de lo que tienen que poner ustedes, así que si hay algún argumento que quizás ustedes no mencionaron y todo, dependiendo del caso, obviamente, no es como que le descuenten puntos o que esté mal, ya. Sino que ahora como es un auxiliar y la idea es como que ustedes aprendan, está mucho más detallada de lo que en realidad tendría que ser, ya. Así que eso. Empezamos entonces, tenemos la P1, que era quizás como la más difícil, la P2, quizás que era la más larga, y la P3, que igual, bueno, obviamente todo tiene su dificultad, pero comparado con la otra está relativamente más simple. ¿Ya? La P1, les pedíamos a ustedes que demostraran la equivalencia entre ser localmente euclidiana, es decir, que hubiera una carta que hace la métrica y en la identidad, y que esto era equivalente a que la curvatura gaussiana acá sea nula. ¿Sí? Es importante que notar que la dimensión es 2 porque en dimensiones superiores no existe como noción de curvatura gaussiana. Uno tiene otra cosa que es un objeto más complejo que se llama el tensor de curvatura, y lo van a ver, me imagino, ahora que están viendo la unidad de geometría riemanniana. Pero eso. Ok. La parte A nos demuestra demostrar una implicancia, que si lo localmente euclidiano, entonces K igual a 0. Ya, ustedes ven un cuadro como acá encima que no les deja ver, porque a mí me sale que sale como una ventana chica. Entonces no sé si... Sí. Sí. Ya, Ahí ustedes está como cachan... desapareciendo, creo. Dale. No sé. Ahí desapareció. Pero volvió a aparecer porque es que no cacho cómo sacarlo, Sí. entonces... No sé, está como apareciendo nuevo. No cacho qué onda. Ahí se movió para arriba. Ya, no cacho qué dice. La verdad no cacho cómo sacarlo, pero... Si no les molesta, dejémoslo ahí, para no perder más tiempo. ¿Vale? Si les molesta, me avisan. Ya. Entonces queremos demostrar que es localmente euclidiana implica que tiene curvatura gaussiana 0. Entonces, nos vamos un poco atrás y si ustedes recuerdan el teorema de Gauss, también conocido como teorema egregium en latín, que se traduce como teorema notable, es que la curvatura gaussiana se puede escribir puramente en términos de la primera forma fundamental, alias la métrica. Y justamente por eso es invariante bajo isometrías, porque por definición la isometría preserva la métrica. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a encontrar la métrica, perdón, vamos a encontrar la isometría entre nuestra variedad y el plano. ¿Sí? Entonces nos tomamos el plano con la métrica usual, que es la métrica dada por la identidad, ¿cierto? En todos los puntos. Y vamos a demostrar que el pullback de esta métrica usual, por medio de la carta que nos da el enunciado, es igual a la métrica que tengo en mi variedad n. ¿Sí? Entonces uno escribe el pullback de la métrica, por definición es esto de acá. El T sub P de phi que viene bueno usted acá es el D phi, ¿sí? Solo que hay como un leve tecnicismo que por eso le puse el T, pero en fin. Sí, usted es como el mapa que va de un espacio tangente a otro espacio tangente, ¿sí? Es notación, ¿no? ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, esto, como por definición tenemos esta igualdad. Y si uno escribe esto de acá, como es una carta local, de nuevo uno escribe como es todo por definición, me manda esto de acá al vector tangente X, ¿cierto? En el plano, y esto es justamente 1.
Y análogamente esto va a ser 0 y esto va a ser 1, ¿sí? Porque acá justamente me va a quedar dA de X, dA de Y, y va a ser 0 por la forma que tiene H, y esto va a ser dI a de Y, que va a ser 1, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? No creo. Bueno, entonces como tenemos que una isometría, ¿cierto? Porque el pullback de H es igual a la métrica que ya tenía antes, por definición una isometría, claramente es suave y todo, porque phi es una carta. Y eso, R2 con H es simplemente el plano, y como ustedes saben, el plano tiene curvatura gaussiana nula. Como la curvatura gaussiana es invariante bajo isometría, decimos que M también tiene curvatura gaussiana cero, ¿sí? A ustedes no creo que les pidamos que hagan como todo este dado con demostrar con isometría y todo, como que igual se cacha. Así que si como pusieron lo último, yo cacho que estaría bien igual. Pero no sé si voy a revisar yo todavía. Quizá el profe no piense lo mismo, pero eso. Ya. Entonces ya tenemos una implicancia y queremos mostrar la otra. Y para hacer esto vamos a hacer lo que nos dice el enunciado. Primero nos damos un marco móvil en torno de un punto P en M cualquiera. Y tenemos esto acá, ¿cierto? Como por definición. Esta derivada exterior es igual a la curvatura K por estas dos formas. Y como K igual a 0, tenemos que igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que una derivada exterior igual a 0 y queremos encontrar una función tal que este omega 1, 2 es igual a la derivada exterior de esta función. Entonces, como que se nos viene a la mente un poco el lema de Poincaré. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos una forma que es cerrada y queremos ver que es exacta, que es justamente lo que nos dice ese teorema. Bueno, nos tomamos un marco móvil, lo podemos tomar ortonormal, no hay problema con eso. Un punto en la variedad M, ¿cierto? Y una carta alrededor de P, tal que phi de P, phi redonda de P igual a 0. Esto se puede hacer siempre porque puedo tomar cualquier carta y después la traslado, ¿cierto? No hay problema, no quiero generalidad con eso. ¿Ya? Y obviamente el marco está definido en una vecindad de P, podemos tomar sin pérdida de generalidad, tomar la vecindad como U. ¿Ya? Como es carta, tenemos que un homomorfismo entre su imagen y U, así que por lo tanto phi de U es abierto, la preimagen no es abierto, por una función continua. Restringimos phi de U, que es un conjunto de R2, lo restringimos a un disco de radio suficientemente pequeño, lo podemos hacer porque es abierto, ¿cierto? No hay problema. Y está centrada en 0, así que por simplicidad lo tomamos alrededor de 0. Claramente D es contractible, me imagino que ustedes me compran eso, que el disco es contractible. Como es homomorfismo, ¿cierto? Tenemos que phi a la menos 1 de también va a ser contractible. Ahora si ustedes lo ponen en el control esto, no hay problema, yo les creo. Pero acá en el auxiliar lo voy a mostrar, ¿ya? Para que vean cómo se hace. En efecto, si ustedes recuerdan, la definición de contractible es que la función constante es homotópica a la identidad. Así que vamos a demostrar que se cumple eso en el conjunto B. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nos tomamos una homotopía en D, porque es contractible, entre la identidad y la función constante. Sin pérdida de generalidad tomamos la constante igual a 0. Y nos definimos un h tilde en B de la siguiente manera. Ponemos el phi redonda en lo que estamos evaluando y después tomamos phi a la menos 1 para devolvernos a B, ¿ya? Por composición de funciones continuas, es continua, y además uno evalúa en 0 y en 1 y va a quedar la identidad, ya es cosa de reemplazar. Bueno, y por eso justamente tenemos que es contractible, ¿sí? Tenemos entonces que omega sub 1, 2, su derivada es igual a 0 en B, y por lo tanto cuando la restringimos a B, es cerrada, ¿ya?
por el lema de Poincaré, también es exacta. Ojo que aquí tuve que restringir a B, ¿ya? Porque B es contractible, pero puede que 1 lo sea. Así que puedo asegurar que en B se cumple, se cumple la hipótesis del lema de Poincaré y puedo encontrar una función tal que al derivarla me da la forma que tengo antes, ¿cierto? Como omega sub 1, 2 es una 1 forma, entonces existe una 0 forma y las 0 formas son funciones suaves. Y con esto tengo lo que me habían pedido, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Entonces seguimos con la C. Nos damos otro marco móvil, ortonormal, ¿cierto? Podemos hacer eso, tal que el ángulo entre E1 y E1 barra es igual a teta. Creo que podemos hacer eso porque podemos como normalizar el teta para que esté como en el intervalo que necesitamos. Y después podemos tomar alguna función inversa con funciones trigonométricas, no sé. Geométricamente se puede por lo menos, como si uno lo dibuja, se entiende al tiro. ¿Ya? Entonces queremos demostrar ahora que en este nuevo marco el omega barra es igual a 0. ¿Ya? Esta parte era como más corta quizás. De hecho, como que a mí como que al principio como que no cachaba si estaba bien o no como lo había hecho porque se me había hecho como demasiado corta. Pero eso. Ustedes saben que la diferencia de esta forma expresada en distintos marcos es igual a tau, donde tau es la derivada exterior del ángulo entre eh, el, el primer vector del marco nuevo y el primer vector del marco antiguo, ¿ya? Y acá uno se da cuenta que el ángulo medido como de esta forma, ¿cierto? Como de E1 barra a E1 es menos el ángulo medido de E1 a E1 barra, y esto de acá era teta, ¿cierto? Por construcción. Así que me queda igual a menos teta, y por lo tanto, uno reemplazando, de que aquí estoy, de acá esta diferencia igual a menos teta, pero habíamos demostrado en la parte B que el omega 1,2 es de teta, ¿cierto? Y los reemplazos se me cancelan y me queda que el omega barra 1,2 es igual a 0. ¿Sí? Creo que alguien me había preguntado en el control como si estaba mal y por un tema de signo, y no, era que había como que invertir el signo de acá a acá, ya. Pero no es un error así como muy grande, así que onda, no se preocupen, ya. Eso. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Sí? Ok, entonces seguimos No, con la todo D. bien. Bueno, perfecto. Seguimos con la D entonces. Y esta era quizás como la parte más difícil, diría yo, ¿cierto? Porque quizás como que tuve que, no sé, lidiar con hartos tecnicismos. Porque uno, ya, tiene como esta nueva forma, pero lo que uno quiere hacer al final es construirse una carta, ¿cierto? Unas coordenadas locales. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Que tiene algunos detalles que uno tiene que mirar. Primero queremos demostrar que de omega 1 y de omega 2, los dos con la barra, ¿cierto? Son iguales a 0. Y después usamos el lema de Poincaré para, a partir de esto de acá, construirnos las coordenadas que nosotros queremos. Bueno, usamos las ecuaciones de Cartan. ¿Ustedes recuerdan? La segunda ecuación, bueno, no me imagino que no se acuerdan, yo no me acordaba cuando, cuando hay el problema, tuve que buscarlo. Pero tenían lado punto y todo, así que lo podían hacer. Tenemos esta antisimetría. Me dice inmediatamente que el 1, 1 y el 2, 2 son 0, y el 1, 2 es igual a menos 2, 1. Volvemos a las primeras ecuaciones de Cartan y nos dicen esto acá, que podemos escribir la derivada exterior de omega 1 barra en términos del producto cuña, producto exterior, entre omega 1 barra y omega, ¿cierto? Con los dos índices abajo, entre estas dos formas distintas, dos 1 formas distintas.
Sí, y bueno, como vimos antes, la gracia es que las que tienen el mismo índice se cancelan y las que tienen índice distinto por la parte anterior también se cancelan. Así se cancela el 1, 2 por la simetría, la antisimetría, también se cancela la 1. Al final se me cancela todo, ¿cierto? Como el producto exterior es bilineal, si se me cancela 1, se me cancela todo y me quedan iguales a 0. ¿Sí? No había mucha complejidad en esa parte. Donde entra la complejidad un poco es ahora que tengo esto de acá y quiero definirme mi carta local. Y para eso hacemos lo siguiente. Al igual que en la parte B, creo que era, sí, creo que era la parte B, queremos usar el lema de Poincaré. Tenemos que estas formas son cerradas en B, en esta vecindad que habíamos definido antes. Y por el lema de Poincaré, tenemos que existen funciones suaves, ¿cierto? En B grande. Estas funciones las llamamos U y B. Y cumplen justamente esto, que sus derivadas exteriores son las formas que ya tenía. Intuitivamente, uno sabe que el U y el B van a formar la carta, ¿cierto? Y por lo mismo, intuitivamente, uno sabe que al ser de U y de B, como linealmente independientes, ¿cierto? Porque el omega barra 1 y 2 es un marco, como que me va a salir todo bien. Pero yo sé que si ustedes como ponen eso, yo igual se los tomaría bueno, pero no sé si los voy a revisar la P1 todavía. Así que, de nuevo, como que no les prometo nada, como lo que yo pienso, ¿no? En ese sentido, lo que uno quiere hacer es como demostrar que esto de acá, que es el phi de acá, el phi igual a v, define una carta. Pero para eso como que tenía que demostrar un par de cosas antes que no era como obvio que uno tenía que hacerlo. Para esto nos damos otra carta. Decimos, no sé, w psi, con psi igual a xy. Y bueno, nos ponemos a matraquear. En la carta psi define una base para el espacio tangente TPM, ¿cierto? Al espacio tangente en P. Al igual que el E barra 1 y E barra 2, ¿cierto? Evaluado en P, porque es marco. Por definición, esto es una base en cada punto. ¿Ya? Bueno, vamos a escribir la evaluación en P para ahorrar notación. Y básicamente lo que voy a hacer ahora es como usar el teorema de la función inversa para ver que esto de acá es invertible y un homomorfismo y todo, etcétera. Para ver qué es carta en el fondo. ¿Sí? Entonces, hacemos justamente eso. Queremos encontrar una expresión para el diferencial en esta base de acá. Nos damos una función suave en R2, básicamente para poder evaluar el push forward del vector tangente y así poder ver qué forma tiene. Y justamente eso. Ya, esta primera igualdad es por definición. De nuevo, como el F compuesto con phi, ¿cierto? Es como esto de acá, ¿sí? Me queda como el F evaluado en U y en B. Pero al derivar como, al aplicarle el vector tangente, tengo como que componerlo con la carta, y me queda que el U y el B van a depender de X y Y, ¿cierto? Que son mis coordenadas de la carta. Y esta derivada acá es la derivada común y corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Aplica como todas las propiedades derivadas que uno conoce de CBB, y uno ve que esto de acá, esto de acá abajo, ¿cierto? Donde el derivada parcial con respecto a 1 se refiere a la primera coordenada y lo mismo para el parcial 2, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cachan un poco lo que estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Porque la idea es tampoco que parezca como sacado de la manga, ¿ya? Pero eso. Y resulta que este como parcial 1 y parcial 2 es como la base del espacio tangente en R2, ¿sí? Así que como que ya tenemos una idea de la forma que tiene la matriz representante del déficit. Bueno, análogamente, uno evalúa como el DI, el DAI, el vector tangente en M, dado por la base, perdón, por la coordenada. Y me das todo acá, que es lo mismo que lo anterior, solo que derivada
parcial con respecto a él, ¿sí? Entonces, como f es cualquier función, ya sabemos cómo actúa el operador de acá, la derivación. Y bueno, en coordenadas locales uno puede representar esta función lineal como una matriz. Y eso es importante como hacer la distinción que esto es la representación de phi y no es de phi. ¿Ya? Cuando si yo tomo otra base, esto va a tener otra forma. Pero la base que me di tiene esta forma acá. Y la voy a llamar A. ¿Ya? Esta es como la matriz de cambio de base. De hecho, voy a usar eso después. ¿Ya? Entonces tenemos como esta especie de jacobiano de U con respecto a las variables X e Y. ¿Sí? Ya. Ahora queremos ver que esta matriz es invertible, porque si es invertible, tenemos que el diferencial es invertible, y por lo tanto podemos usar el teorema de la función inversa para deducir que en una vecindad de P va a ser un difeomorfismo, ¿ya? Y para demostrar que es invertible, vamos a usar lo siguiente. Por definición, tenemos que el du aplicado al vector tangente de xy, de a de x, perdón, es igual a du a de x, ¿sí? Bueno, y lo mismo para dv. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El du, escrito en la base de x de y, se escribe de esta manera, ¿ya? Esto es polinealidad. Tomo cualquier vector tangente escrito en esta base, y por esta identidad de acá uno ve que tiene que tener esta forma, ¿ya? Lo mismo por el dv. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta matriz de acá abajo es una matriz de cambio de base, ¿ya? Entre la base de u de b, que sabemos que es base porque estos son el omega barra 1 y el omega barra 2, que es la base dual al e barra 1 y e barra 2, que él me lo construí como un marco móvil, que es base, ¿ya? Y esta base de acá, que sabemos que es base porque el x y es mi coordenada local, ¿ya? Y eso siempre define una base en mi espacio tangente y mi espacio cotangente. Sí, entonces es como una especie no es una especie, de hecho, es la matriz de cambio de base entre estas dos bases de acá, ¿cierto? Y uno sabe de álgebra lineal que la matriz de cambio de base siempre es invertible, ¿ya? Entonces, como A traspuesto de invertible, A va a ser invertible, y por lo tanto de phi va a ser invertible en P. Y por lo tanto podemos usar el teorema de la función inversa, como les había mencionado, y podemos encontrar una vecindad B tilde, posiblemente más pequeña que B, pero no importa, ¿cierto? Tal que phi tilde, que va a ser la restricción de phi a B tilde, va a ser un difeomorfismo. También hemos demostrado que es compatible con psi en B tilde, justamente porque esta matriz de acá va a ser la matriz de cambio de base. Esta matriz de acá va a ser la matriz de cambio de base en el espacio tangente. Esta es la matriz de cambio de base en el espacio cotangente, creo. O quizás me equivoco, pero las dos son invertibles, así que da lo mismo. Así que va a ser compatible con esta carta. Y si es compatible con una, como es un atlas, va a ser compatible con todas, así que va a estar con una. Y va a ser una carta, ¿cierto? Porque es un difeomorfismo, en particular va a ser un homomorfismo, ¿cierto? Local, en Betilda. Y también tenemos la compatibilidad. Entonces va a ser una carta. Y sabemos que du a de b, ¿cierto? Es la base dual de e barra 1 y e barra 2, porque como les mencioné, esto es omega barra 1 y omega barra 2, pero al mismo tiempo la base dual de acá, ¿cierto? Por construcción. Y como la base dual es única, tenemos que necesariamente estas dos son iguales, ¿ya? Y por último, por construcción, el e barra 1 y el e barra 2 es un marco ortonormal, así que concluimos que el G tiene esta forma en las coordenadas locales, ¿sí? Es cosa de evaluar. Ya, y esa era la P1D, la P1. ¿Preguntas hasta acá? Porque igual esta última parte quizá es un poco más técnica. Les doy un tiempo igual para que la piensen y la dijeran un poco antes de pasar a la pregunta.
Ok, si no hay dudas entonces, continuamos. Ya. Pasamos a la P2. Esta era la pregunta mataquera del control. Tenemos esta integral de acá. Y nos dicen que tenemos que hacer con un elipsoide, entonces, bueno, por lo menos yo pienso Gauss-Bonnet, porque la, la característica de Euler del elipsoide ya la conocemos, ¿cierto? Es 2 y uno la puede calcular directamente, ¿cierto? Con esta fórmula que es 2 menos 2g, viendo que el g igual a 0 porque no tiene hoyos. También podemos decir al tiro que tiene la misma característica de Euler que la esfera, porque hay un homomorfismo entre ellas. También podrían decir como por auxiliar se tiene y también les creo. ¿Cierto? Entonces tenemos como esta cantidad conocida y tenemos el teorema de Gauss-Bonnet que nos relaciona un integral con esta cantidad que ya conocemos. Entonces como queremos ir para allá, tenemos eso en mente. Pero tenemos acá un integrando súper feo, así que tenemos que ver de dónde sale, ¿ya? Em, Primero tenemos que parametrizar ese. Aquí sí tengo la distribución de puntaje porque esta pregunta la hice yo, no tengo las otras distribuciones, las vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero eso. Entonces queremos parametrizar esto de acá. Dado que el elipsoide es como una deformación de la esfera, ¿cierto? De hecho, es como la imagen por una función lineal, creo. Eh, Uno como que quiera trabajar con coordenadas esféricas, ¿cierto? La integral también como que uno lo tira para ese lado. Entonces eso es como que lo que uno hace, ¿cierto? Formalmente uno como lo deduce como haciendo este cambio de variable, eh, dividiendo cada coordenada por su respectivo coeficiente. Después uno nota que esto al cuadrado sumando es igual a 1, que es justamente la ecuación para una esfera. Entonces, estas nuevas variables las podemos parametrizar por coordenadas esféricas simplemente, y después volvemos a las coordenadas cartesianas originales, y pasamos multiplicando el coeficiente y recuperamos las coordenadas que necesitamos. ¿Ya? No tenía mucho misterio esto. Y así llegamos a la siguiente parametrización, que es básicamente coordenadas esféricas con una constante adelante para cada coordenada. Claramente es un difeomorfismo porque las coordenadas esféricas son un difeomorfismo en su imagen. Y está compuesto con una función lineal, ¿cierto? Con una matriz diagonal, donde su diagonal es distinta de 0. Así que tenemos todo. ¿Ya? Hay un conjunto que no cubre, que es básicamente una curva como ¿cómo se llama esto? Un meridiano, como una curva vertical, ¿cierto? Que va por un hemisferio del elipsoide. Matemáticamente es como la intersección de S con esto de acá. Y va a tener medida nula, ¿cierto? Porque es una curva. Y como queremos calcular una integral, no nos afecta en nada. Un detalle que vi cuando estaba hojeando los controles es que algunos me pusieron acá como el intervalo cerrado en 0, ¿ya? No le voy a descontar puntos por eso porque quizás fue como mala mía de haberles puesto que era U tenía que ser abierto, pero igual uno supone que tiene que saber que las parametrizaciones son como de un abierto a, a mi superficie, a mi variedad, ¿ya? Mis cartas y todo siempre van de funciones abiertas, de conjunto abierto a conjunto abierto, porque son homomorfismos, ¿ya? Eso es un detalle importante, recuerden eso. Porque si no, como en 0, como que uno empieza a tener problemas con la definición de derivada y todo ese tipo de cosas. Entonces uno trabaja sobre conjuntos abiertos, ¿ya? Eso. Ok, tenemos la parametrización. Por esto eran como 0.5 puntos más o menos. La idea es que pusieran la deducción, pero si no la pusieron, dependiendo de que también bien explicado esté, les puedo dar todo el puntaje igual, ¿ya? Y eso sí, tenían que mencionar esto de acá, ¿ya?
porque esto no es como un atlas de S, es solo una carta local. Entonces es importante que mencionen por qué basta hacerlo con esto nomás, ¿ya? En teoría uno debería como tomar todas las cartas que cubren a S y después calcular la integral con la partición de unidad, ¿ya? Hay que ver por qué uno no tiene que darse como todo ese trabajo y basta hacerlo con esto. Ok, continuamos. Esta parte tenía 3 puntos porque era como la parte pesada, que era derivar y calcular como productos feos. Justamente eso, calcular las formas fundamentales 1 y 2. Para eso nos tiramos como de cabeza a derivar. No sé si vale mucho la pena que me ponga a explicar cómo derivar las cosas, me imagino que ustedes ya saben. Más que nada uno se equivoca como al escribirlo, como que se le olvida que un seno era coseno, o que un seno de phi era un coseno de teta, no sé, como que se le cambian las variables, se enreda con los exponentes y todo, pero como verlo escrito, como que uno cacha lo que tiene que ser, ¿ya? Si no, igual me pueden decir, tengo como la matraca escaneada como de lo que hice en mi cuaderno, pero básicamente es esto de acá, ¿sí? Llegar y derivar. Uno calcula el vector normal, como el producto cruz. Ojo que la normal exterior, ¿ya? Si sacara lo normal interior, como que a mí me da lo mismo en realidad porque les va a cambiar el resultado por un signo nomás, pero para que lo tengan en mente. Estoy trabajando con este normal, ¿ya? Uno toma el producto cruz y como tenemos que sacar el producto con el vector normal unitario, calculamos la norma, la vamos a dejar expresada nomás, porque es demasiado larga y plata de escribirla completa acá. ¿Ya? Entonces tenemos esto de acá, uno factoriza y le queda esto acá. Y la norma unitaria es n partido por su norma. Entonces ahora calculamos la primera forma fundamental, son productos puntos usuales. Y uno lo escribe y ve que se cancelan algunas cosas, factoriza, etc. Y esto de acá, ¿cierto? Y la forma fundamental es EG y F es la antidiagonal, ¿sí? Recuerden que el I siempre es simétrico, al igual que el 2i. Aquí ya se pone un poco más latero, quizá, pero irónicamente queda una expresión más bonita para la segunda forma fundamental, pese a que es más complicada de escribir. Uno toma el producto punto entre la normal unitaria y la segunda derivada, escribo la normal unitaria como n partido en su norma y dejo la norma fuera, para no tener que escribirla. Bueno, uno toma el producto, sí, aquí me equivoqué, me falta un seno cubo de phi, seno cuadrado de teta. Uno factoriza y resulta que se cancela porque queda coseno cuadrado más seno cuadrado, me queda igual a 1. Y me queda esto de acá abajo, ¿ya? Lo voy a arreglar después cuando lo suba. Aquí también me puse me equivoqué, esto no es un exponente, está como evaluado, ¿ya? Pero bueno, eso. Como que acá le quedan como los mismos términos y se cancelan y me queda que n es igual a 0. Ya y n es un poco lo mismo. Acá factorizo eh, esto de acá con esto de acá. Me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, me queda igual a 1. Después factorizo por seno. Me va a quedar el seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Y eso también es igual a 1. Y me queda solamente el seno que está afuera. Bueno, y el ABC que también lo he factorizado. ¿Ya? ¿Qué me sale acá? Esta ventana de acá. No cacho cómo sacarlo. Chuta, no sé cómo sacar esto de acá.
Ya, ahí creo que salió. Bueno, tenemos la parte B, que era quizás un poco, no sé si era más larga, pero era complicada igual, de matraquear. Y tenemos la expresión anterior y ahora queremos eh, calcular la curvatura gaussiana y la curvatura media. Y bueno, tenemos la primera forma fundamental y la segunda forma fundamental. Así que es cosa de reemplazar nomás y ver lo que sale. Como spoiler, sale algo feo igual, sobre todo en el H. Bueno, veamos. Calculamos el determinante de la primera forma fundamental, que es g menos f cuadrado. Uno lo esquiva, ¿cierto? Desarrolla todos estos productos. Ve que se cancelan estos términos de acá. Los que tienen a la cuarta y b a la cuarta. Y... wow, de verdad feo. Pero sí. Uno factoriza todo ese tema, todo este curso de acá. Y bueno, en algún momento le queda como una suma de seno y coseno a la cuarta. Y para simplificarlo, uno se devuelve esta fórmula clásica: seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y multiplica por seno cuadrado y por coseno cuadrado para encontrar expresiones para las funciones trigonométricas de la cuarta en función de las mismas funciones trigonométricas al cuadrado. Después uno suma esto de acá y queda 1 menos 2 seno cuadrado coseno cuadrado. ¿Ya? Entonces uno factoriza, le queda esta expresión de acá, reemplacemos lo de arriba, y este menos 2 de acá, con lo que está afuera, se me va a juntar para cancelar el último término, y me queda finalmente esta expresión de acá. ¿Ya? También calculamos el determinante de dosis. Este es más simple, afortunadamente, porque tenemos esta expresión. Podemos sacar la constante al cuadrado porque es una matriz de 2 por 2, así que me sale al cuadrado. Y el determinante de lo que queda acá adentro es fácil de calcular, es simplemente seno cuadrado de phi, ¿sí? Multiplicado por 1 y eso no hace nada. Así que tenemos los dos determinantes, podemos calcular la curvatura gaussiana, como la división de los dos determinantes que hemos calculado. Se me cancela el seno a la cuarta y estamos listos. Si se fijan, esta expresión de acá como que ya se parece un poco a lo que tenemos en la integral. Así que vamos en buen camino, en teoría. La curvatura media, básicamente la traza, ¿cierto? La traza es lineal, así que puedo sacar el ABC y no me sale con ningún otro exponente adicional. Y me queda la traza de lo que está acá adentro. Queremos calcular este denominador de acá. Ojo que al tomarle la norma al vector unitario, me queda una raíz de un seno cuadrado, ¿ya? Y en teoría me queda un valor absoluto del seno cuando lo saco de la raíz. Pero como el seno es positivo en este intervalo, puedo sacarle el valor absoluto y sí, no tengo ningún problema, ¿ya? Si no lo mencionaron, no se preocupen porque lo puse acá como para que cacharan que había como un detalle ahí. Pero no es importante, porque al final se arregla solo, ¿ya? Entonces uno escribe como el h que es la traza, esto de acá, y cancela el seno a la cuarta con el seno cubo, y finalmente me queda esta expresión de acá abajo. El término de acá sumado con el término de acá. Bueno, ahora concluimos. Usamos Gauss-Bonnet, como les había mencionado al inicio. Queríamos calcular la integral, ¿cierto? Tenemos la curvatura gaussiana y también conocemos las características de Euler de ese. Entonces, nos tiramos nomás a usar el teorema. Ojo que es cerrada ya, o sea, no tiene borde y es compacto, así que podemos usarlo. La idea era también que mencionaran eso porque es importante saber la hipótesis del teorema que estoy usando. ¿Ya? Entonces, phi es la forma de área, que justamente de teta producto con phi, multiplicado por el determinante que ya lo habíamos calculado. Y tenemos la característica de Euler de S, que es 2, así que reemplazamos en el teorema de Gauss-Bonnet
Acá me queda 2pi por 2 al lado derecho, que es igual a 4pi. Y acá me queda lo que habíamos calculado, el k, ¿cierto? Con una raíz acá determinante. Así que por eso me queda el exponente a la 3 medios de esta expresión acá abajo. Y tenemos que acomodarla nomás para que nos quede lo que queríamos. En ese sentido uno factoriza por ABC cuadrado y después uno lo saca con el exponente le queda al cubo, ¿cierto? Cuando lo saca hacia afuera. Lo cancela con lo de arriba y me queda una ABC acá abajo que paso multiplicando. Y finalmente me queda que la integral era igual a 4pi ABC. Hay un detalle, creo que en el enunciado como que lo hice como con una orientación opuesta, como que cambié el orden de integración. Así que no estoy seguro como que si eso podía afectar. A lo más afectar en un signo, así que no importa. Pero para que lo tengan en mente igual. ¿Ya? Así que a lo mejor el enunciado me falta corregirlo, voy a revisar. ¿Ya? Pero quédense con lo que hice acá. La idea es que 4pi a veces y que no dé menos 4pi a veces porque cuando lleva un menos no es tan bonito. Así que eso era la parte, la P2, más mecánica que truculenta, pero igual era difícil, sobre todo por temas de tiempo. Así que eso. Si tienen dudas hasta acá me pueden decir, si no continuamos con la P3. Ok, seguimos entonces. Esta era la más corta. En las primeras nos podían demostrar que el difomorfismo, que hay un difomorfismo entre el fibrado tangente de S1 y S1 plus R. Esto, como lo ves geométricamente, básicamente que uno toma el fibrado como tangente, que uno tiene como una recta en cada punto del círculo, y como que toma esa recta y como que las dobla para que apunten hacia arriba. Entonces, como que en cada punto tiene una recta vertical y te queda el cilindro. ¿Ya? Y esa es como la interpretación. Entre paréntesis, como que S1, S3 y S7 son como las únicas esferas que se cumplen todo acá. Que se llaman como, estas variedades acá se conocen como paralelizables. Eso. ¿Cómo uno lo demuestra? Bueno, el Flores creo que lo hizo con una forma ligeramente distinta, que en espíritu es como la misma, pero acá en realidad como que lo hice un poco distinto porque era como más, no sé, menos trabajo escribirlo. Básicamente uno toma el campo vectorial X definido en el círculo como el vector tangente unitario que apunta en dirección antihoraria, ¿sí? No tuve tiempo para hacer como un dibujo, pero ustedes cachan a lo que me refiero, ¿sí? Es como la flecha tangente que va recorriendo el círculo en sentido anterior. Uno lo puede escribir en coordenadas polares como esto de acá, pero no lo definí así porque resulta que esto me lo define, no me lo define en todo S1. Y justamente la gracia que hace que esto funcione es que X está definido en todo S1, ¿ya? Así que localmente lo puedo escribir así, pero está definido globalmente. Y de hecho, esto de acá es como equivalente a que hay un campo vectorial, que haya un marco móvil definido globalmente en la variedad, ¿ya? Pero por construcción, el X va a ser una base de C1, porque es un espacio unidimensional y el X no se anula nunca. Entonces una base en todo espacio tangente. Y entonces justamente podemos definir este difomorfismo de la manera que sigue. Tomo el punto, ¿cierto? Y un vector tangente en ese punto, que vendría siendo un elemento del fibrado tangente. Y a ese punto lo asocio el P, ¿cierto? Aquí ya hay una entidad metida, no hago nada. Y el lambda asociado a la base, a la representación en su base X, ¿sí? Que de nuevo esto es como casi la identidad, así que
claramente es suave e invertible. Quizás debería haber demostrado que es suave, pero como por temas de tiempo no lo alcancé a hacer. Y tampoco era como la idea que lo hicieran como con mucho detalle ustedes, ¿cierto? Además, su diferencial es invertible en todo punto, porque en espíritu todo acá es como la identidad. Sé que es bien como por encima, pero bueno, es lo que hay. Eh, Va a ser un difeomorfismo en cada punto y por lo tanto va a ser el difeomorfismo que queremos nosotros. Ya, eso. La parte B, queremos mostrar que el fibrado tangente a Sn es difeomorfo a este conjunto de acá. Si se fijan es como bien intuitivo porque como que la primera coordenada me dice como el punto de la esfera, entiéndase norma de x igual a 1, y la segunda coordenada me dice que esa es justamente como el y es ortogonal al x, ¿ya? Y el x es como apunta a la misma dirección que el vector normal a la esfera. Entonces son todos los puntos que son como ortogonales al vector normal y va a ser el espacio tangente. Ahora igual hay que hacer un poco más de trabajo porque el TS es como el punto con el vector tangente, entendiendo el vector tangente definido ya sea como una derivación, una clase de equivalencia de curvas. Entonces no es como equivalentemente esto de acá arriba como con lo de acá abajo, ¿ya? No es como tautológico, hay que hacer un trabajo extra. Y ese trabajo extra lo hacemos a continuación, como sigue. Uno sabe que Cn está incluido en Rn más 1. Tomo la inclusión, ¿cierto? Que es como la identidad básicamente en Rn, restringida de Cn, la identidad en Rn más 1, perdón. Y definimos la función como sigue, ¿sí? Tomo el x y un vector, y le escribo, de hecho acá estoy igual a x nomás, pero le puse como la iota x, y acá el diferencial de iota de la inclusión, en el punto x del vector B. Y queremos ver que esto es diferenciable, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Usamos un punto en el fibrado tangente, perdón, ¿sí? Sí, aquí no lo escribí muy bien. Ya, es un error de tipeo, pero no importa. En fin. Eh, Tengo este punto de acá, ¿cierto? Del fibrado tangente. Y por definición, como esto de acá es simplemente la inclusión, va a ser la identidad. Y el x está en S1, perdón, en Sn. Su norma va a ser igual a 1, ¿ya? Y esto para cualquier x en Sn. Y ahora nos damos una curva definida en una vecindad de 0, tal que evaluada en 0 va a ser igual a x y que su derivada va a ser igual a b. ¿Sí? Uno puede hacer esto porque uno sabe que todas las definiciones de espacio tangente son equivalentes en variedades suaves, ¿ya? Entonces uno escribe el diferencial, esto que está acá, y por definición es lo que está acá justo en el signo igual, y uno lo escribe y justamente le da esto de acá, ¿sí? Pero la gracia es lo siguiente, esto de acá es un objeto en Rn más 1, ¿sí? Bueno, técnicamente es un elemento del espacio tangente Rn más 1, pero uno identifica el espacio tangente en Rn más 1 con Rn más 1, ¿sí? En general uno siempre hace esa identificación cuando tiene funciones que llegan a espacios vectoriales, porque sus espacios tangentes son todos iguales, ¿no? Ok, entonces tenemos esto de acá. Como la curva está definida como con su imagen metida en Sn, naturalmente su norma tiene que ser igual a 1 en todo punto, y uno deriva esto de acá, bueno, deriva al cuadrado en realidad, y esto de acá a la derecha es igual a 0 porque es constante, y uno deriva el producto interno, ¿cierto? Y me queda justamente que la imagen de mi vector tangente,
a través del diferencial de iota, de la inclusión, cumple esto de acá, que es ortogonal al punto de la esfera, a mi interés. Entonces está bien definida, ¿cierto? Porque por definición eso es como lo que queríamos. Cumple esto de acá. Así que llega a donde tiene que llegar. Además, tenemos que el iota es un difeomorfismo de su imagen. Entonces tenemos que esto de acá es un difeomorfismo, que esto de acá es un diferencial de un difeomorfismo, pero que el difeomorfismo es suave, así que tomarle el diferencial como que no hace nada. Sigue siendo suave. Y estamos listos. Es suave. Y listo. ¿Ya? Eso era el control. ¿Dudas, consultas, comentarios? Eso. Les voy a subir la pauta cuando arregle los errores de tipeo, que eran pocos, así que debería estar como unos 15 minutos más en el curso. Como les mencioné, la P2 me imagino que la voy a revisar yo y la P3 la va a revisar el Flores. No sé quién va a revisar la P1 todavía. Y eso, falta un poco ajustar la distribución de puntaje. Me imagino que también la voy a ajustar un poco dependiendo de cómo les fue a ustedes. Y eso. No se sabe para cuándo estarían las notas, ¿cierto? Eh, yo te puedo decir cuándo voy a revisar mis preguntas, pero no te puedo decir cuándo van a estar como todo el control. Me gustaría decir que pronto, porque son pocos controles, son como 4 nomás, pero no depende de mí. ¿Ya? El profe dijo que va a estar ocupado esta semana y el Flores siempre está ocupado, así que... Sí, tranqui, era para cacharnos así. no, no, sí, sí está bien, sí. Eh, pero sí, haremos lo posible porque estén pronto. ¿Ya? ¿Lo haces por eliminar? Sí, por lo mismo. Ya, ya igual la idea es que no lo eliminen, pero sí, vamos a tratar. Si no, por último, te puedo mandar, si estás muy urgido, te puedo mandar la nota que tú sacaste en la P2 y puedes tomar una decisión un poco más informada. ¿Ya? Si es el Ya caso, vale. mándame un correo nomás y reviso tu pregunta al tiro. Ya. Eso, si no hay más preguntas. Me pueden preguntar de la materia, no sé, también si tienen dudas con respecto a eso. Si no, lo dejamos hasta acá. Gracias, te pasaste. Ya, bueno, lo dejamos hasta acá Gracias. entonces. Que Que estés estén bien, bien. cuídense. Chao.